El 15 de abril de 1957, el avión C-87 Liberator Express, con matrícula XAKUN, partió de la ciudad de Mérida, Yucatán, con destino a la Ciudad de México. Tras alcanzar apenas 200 metros de altura, la aeronave se desplomó en pleno centro de la ciudad de Mérida. Eran las 8 de la mañana. En el avión iban 3 pasajeros, el capitán Víctor Vidal, el mecánico de vuelo Marciano Bautista y el piloto registrado con el nombre de Capitán Cruz, mejor conocido como Pedro Infante. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Participó en más de 60 películas y grabó más de 314 canciones rancheras. Hizo una mancuerna legendaria con el cineasta Ismael Rodríguez, con quien filmó películas como Los Tres García, Los Tres Huastecos y Nosotros los Pobres, película donde Infante interpretó a su personaje más icónico, Pepe el Toro. Es bien conocido que Pedro Infante era un hombre bastante generoso con los menos afortunados. Era común que el ídolo mexicano hiciera visitas a las cárceles de los estados a los que iba y que pasara a saludar y dar regalos a los enfermos. Un gesto de su generosidad puede ser apreciado en nuestro primer secreto, al cual llamaremos el zarape de Pedro Infante. Los personajes que Infante interpretó le crearon una fama de hombre de honor. Era la imagen idealizada de lo que un mexicano debería ser. Un hijo respetuoso, un amigo incondicional, un hombre de honor, un amante romántico, un macho que no necesitaba ser violento para mostrar su hombría. Era más bien un tipo simpático y amigable en todas las películas en las que aparecía. Lejos de los sets, el ídolo de Guamúchil también era así. Pedro Infante poseía un hermoso zarape de Saltillo que era la admiración de propios y de extraños. Era tan bello que varias personalidades le pidieron que se lo regalaran, entre ellas 2 generales de división, varios artistas, amigos, sus hermanos y hasta su propio padre. Sin embargo, Pedro Infante se los negó a todos. En una ocasión, mientras viajaba a Guadalajara junto a su amigo José Alfredo Jiménez, se detuvo en un puesto de comida junto a la carretera, el cual era atendido por un anciano que tiritaba de frío. Al verlo, Infante se quitó el dichoso zarape y cubrió al anciano con él. Luego de darle también algo de dinero, le dijo: «Ándele, jefecito, váyase a dormir, ya no es hora de que esté aquí». El anciano quiso besarle la mano en agradecimiento, pero él se negó. El zarape, que fue tan codiciado por tantas personas, tuvo un destino tan humilde como el carácter de Pedro Infante. Al principio de este video hablamos de la colaboración que Pedro Infante y el director Ismael Rodríguez tuvieron. De esa legendaria colaboración, que dejó muchos clásicos del cine mexicano, destaca la siguiente. En el año 1957 se estrenó la película Tizoc, Amor Indio. La película fue escrita por Manuel Ojeda y Carlos Orellana, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y María Félix. Tizoc cuenta la historia de amor entre un hombre humilde de la sierra de Oaxaca y una arrogante mujer de la ciudad que, al mudarse a la sierra, aprende poco a poco a apreciar la sencilla sabiduría y el buen corazón de quien será su enamorado. A pesar de que la colaboración de Rodríguez e Infante llevaba muchos años creando un éxito tras otro, tanto en lo económico como a nivel de crítica, tal vez esta película sea su mayor éxito a nivel internacional. Por ese trabajo, México ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa, y aunque usted no lo crea, Pedro Infante ganó el premio Mejor Actor por su interpretación de Tizoc en el Festival Internacional de Cine de Berlín, también conocido como la Berlinale. Sin embargo, Pedro Infante nunca pudo recoger su Oso de Plata, ya que había muerto poco antes en el accidente aéreo antes narrado. El premio fue recogido por el productor Antonio Matuc, quien dio a conocer a los asistentes de la Berlinale la noticia del deceso de Infante, por lo que todo mundo se puso de pie y le brindaron un minuto de aplausos. El premio quedó finalmente en manos del cineasta Ismael Rodríguez, quien fue, en palabras de la madre de Pedro Infante, su padre cinematográfico. Es bastante sabido que Pedro Infante era un amante de la aviación. Dicha afición lo llevó a ser socio de una línea aérea llamada TAMSA o Transportes Aéreos Mexicanos. A pesar de que su afición lo llevó a tener el fatídico accidente que le costó la vida, vale la pena recordar una anécdota que hizo que esa, una de sus pasiones más entrañables, se convirtiera en la luz de muchas personas que se encontraban en peligro. Unos años antes de su muerte, en 1955, un huracán azotó la ciudad de Chetumal. El huracán Janet fue el huracán más poderoso de la temporada de huracanes del Océano Atlántico de ese año. Oficialmente, uno de los huracanes más fuertes que han habido en el Océano Atlántico. Janet también fue la primera tormenta nombrada que tuvo más de 1000 muertes confirmadas. Solo 5 edificios en Chetumal quedaron intactos después de la tormenta. Se estima que se produjeron 500 muertes solo en el estado de Quintana Roo. Mientras ocurría la tormenta, Pedro Infante se encontraba en Mérida y, como todos los mexicanos de la época, estaba al tanto de las trágicas noticias que llegaban poco a poco a causa de la devastación provocada por el huracán Janet.
Cada vez las noticias eran más y más desalentadoras, los muertos se contaban por cientos, había gente desaparecida, heridos por doquier y la respuesta gubernamental no era suficiente para aliviar el dolor que la gente estaba pasando en esos momentos. Entonces, Pedro Infante decidió ir al aeropuerto de Mérida. Tomó uno de los aviones que tenía a su disposición y se embarcó a la aventura. Le avisó a sus contactos en el ejército que iba hacia la zona de desastre y durante 24 horas ininterrumpidas estuvo trasladando a damnificados de una ciudad a otra. En algún momento, Infante contó que un niño que ya había sido rescatado lloraba sin parar. Pedro se acercó a él y le preguntó la razón del llanto. El niño respondió: "Mis papás siguen desaparecidos". Infante tomó el avión y regresó a Chetumal junto con el niño en cuestión. Ahí se hizo de una lancha y junto al niño buscó durante largas horas por la zona de devastación. Afortunadamente localizaron a los padres, quienes habrían sobrevivido al desastre, arriba de un árbol. Las cientos de personas que fueron rescatadas en esa área nunca supieron que el héroe que los estaba salvando la vida era el más grande ídolo que las pantallas de cine en México habían proyectado, el legendario actor Pedro Infante. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y no olvides seguirnos en nuestras redes. Soy Alberto y recuerda, si tú también quieres formar parte de esta comunidad, únete a Filmadores. Nos vemos la próxima.